Este 2019 se cumplen 30 años desde la refundación de nuestro partido. Por eso queremos celebrar estas 3 décadas de historia del Partido Popular con uno de los grandes presidentes, con el responsable del segundo milagro económico español, que conversará con la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor. Recibamos con todo el cariño al presidente Mariano Rajoy. Muchas gracias. Querido presidente del Partido Popular, querido Pablo, querido Weber, queridos compañeros del Partido Popular. Yo hoy tengo 2 privilegios. Uno, intervenir en esta convención haciendo un nuevo género dentro de nuestras convenciones, que es un género que va a estar entre la entrevista, pero no os asustéis, la conversación y el privilegio. El privilegio de conversar con quien para mí es un gran amigo, un gran maestro, con el que he compartido 20 y tantos años de mi vida política, del que hemos aprendido tanto, y por eso, presidente, tenemos media hora. Voy a ser capaz de decirte 2 o 3 cosas antes de empezar. No podríamos entender este partido ni lo que somos sin que tú hubieras existido. No podríamos estar hoy aquí sin tu generosidad, sin tu compromiso, sin tu trabajo, sin tu modo de hacer las cosas y, sobre todo, con el estilo que has marcado a la política de este país. Gracias, presidente, por estar ahí, por seguir apoyando este gran proyecto. Y gracias también en nombre de todos los que hoy no pueden conversar contigo, en los que no te pueden entrevistar, en los que no pueden entrevistar al político discreto, al tranquilo, al íntegro, al serio y al eficaz, que lo ha sido, que lo es, y sobre todo generoso y sin dobleces. Ese hombre del que hemos aprendido tanto, pero que tanto bien ha hecho a España. Y por eso hoy estamos en un momento muy importante. Estamos en un momento de reafirmar lo que somos, lo decía Alberto, de reafirmar que somos un gran partido. Y para ello tenemos que tener en cuenta nuestras raíces, nuestros cimientos y la casa que hemos construido entre todos. Y estoy rodeada de mis compañeros, presidente, de los que son concejales de Cotobade, de Alhama, de Cerdedo, Cotobade, y estoy también con los presidentes del partido. Estoy con hombres y mujeres que se han querido incorporar al partido. Y de todos ellos, de todos y cada uno de ellos, quiero que sepas que todos, del primero al último, te tienen una gran admiración. ¿Y sabes también por qué? Porque hoy vivimos en un tiempo
Lo llaman los listos, como diría Rajoy, en tiempos líquidos, en tiempos de volatilidad, de improvisación y de incertidumbre. Y tenemos aquí a un político de poso y de peso, no físico, del otro peso. Y hoy por eso está aquí. Está aquí porque no es un hombre de 3 palabras, ni es un hombre de 2 ideas sueltas, ni es un hombre que tenía una idea por la mañana y otra por la tarde, ni buscaba minutos de gloria. No. Él está aquí para compartir con nosotros lo que ha sido prácticamente 30 y tantos años de su vida. Querido presidente, nosotros no nos parecemos a otros. Nosotros no somos uno ni somos nuevos. Somos una gran familia y llevamos décadas trabajando por España y por los españoles. Y aquí las ideas importan, claro que importan. Importan las ideas y los valores. Y siempre cuidaremos de lo importante, que son las personas. Tenemos ideas, tenemos proyecto, tenemos equipo y tenemos bases sólidas. Y ahora ya comienza esta parte del diálogo, presidente. Queridos compañeros, acabamos de celebrar el 40 aniversario de la Constitución. Han sido 40 años impresionantes para España. 40 años de esfuerzo, 40 años de sacrificio de mucha gente, 40 años de transformación de nuestro país. Y el Partido Popular estaba desde el principio allí. Estaba construyendo la democracia de nuestro país. Estaba construyendo el futuro de España. Ha sido una conmemoración que inició el presidente Rajoy y el gobierno de Mariano Rajoy y que hemos culminado, sobre todo, haciendo énfasis en algo muy importante, en trasladar a los más jóvenes lo mucho que ha cambiado para bien este país. Y por eso, presidente, mi primera pregunta es la siguiente. Ahora que muchos dicen que cuestionan el logro compartido, ¿cómo dirías que ha evolucionado España desde la aprobación de nuestra Constitución y por qué crees que todos estos no tienen razón, todos estos que son pocos, por cierto? Con tu permiso, Ana, quisiera, antes de responder a esta pregunta, dar las gracias al presidente del Partido Popular, a Pablo Casado, por haberme invitado a participar. Muchas gracias, Pablo. Quiero felicitar a los organizadores de la convención, supongo que capitaneados, como es tradicional en nuestro partido, por el secretario general, y quiero daros las gracias, sobre todo, a todos vosotros por vuestro afecto y por vuestro cariño. Muchísimas gracias. Bueno, este efectivamente es un género nuevo, como decía Ana al principio de su intervención. Decía que era una especie de entrevista, de conversación y de privilegio. Esperemos que no sea una tertulia, porque yo a estas alturas de mi vida de tertuliano no voy a acabar. Y además no voy a intentar competir con nadie por si alguien puede pensar que esto le puede afectar. Yo creo que la Constitución, de la cual hemos celebrado el año pasado pues, los 40 años de su existencia, pues es algo que mucha gente pues, no ha tenido la oportunidad de vivir simplemente por razones de edad. Es algo que otros ponen en tela de juicio. Algunos dicen que es antigua, que hay que modificarla. Y yo quisiera hacer una defensa de la Constitución de la manera más breve y entendible posible. La Constitución para España ha sido democracia, ha sido libertad, ha sido derechos humanos, ha sido cohesión social. La Constitución nos ha llevado a Europa y nos ha dado un lugar en el mundo. Eso ha sido la Constitución. Pero sobre todo, aunque todo es opinable en la vida, hay algunos datos que demuestran que sin duda alguna estos 40 años han sido los mejores de la historia de España. Podrá discutirse lo que se hizo en España, sin duda muy importante, en la época de los Reyes Católicos, después con Carlos V y con Felipe II, etcétera. Pero esta sin duda es una de la etapa de mayor progreso de la historia de España. Y me gustaría daros algunos datos
porque son muy útiles a la hora de defender lo que es nuestra Constitución. Fijaros, empiezo. La esperanza de vida, 74 años hace 40 años, hoy 82. La mortalidad infantil, 16% entonces, hoy el 2%. La renta per cápita nominal, 1.657 dólares, hoy 25.000. La renta per cápita real, 17.000 en el año 77, hoy 31.000. La inflación, de 26 hemos pasado al 1,5. El gasto sanitario, de 204 dólares a 2.300 dólares. El gasto en educación, de 115 dólares a 1.500. La población activa femenina era el 28%, hoy es el 53%. La red de autovías y autopistas, hace 40 años 1.000 kilómetros, hoy más de 15.000. La entrada de turistas, hemos pasado de 34 millones a 75.000. Es la mayor etapa de progreso de la historia de España. Y conviene, pues en un momento como este, y siendo un partido como somos, acordarse hoy aquí del rey Juan Carlos y de Adolfo Suárez Senior. Lo que era España hace 40 años y lo que hoy es, no es simplemente una cuestión de datos. Voy a poner 3 o 4 ejemplos que me perjudican políticamente, pero los voy a poner. Yo he llegado a inaugurar la luz eléctrica en España, y yo no soy tan mayor como se creen algunos fuera de aquí. La luz eléctrica. Yo he puesto el único teléfono en muchas aldeas de Galicia. Yo he estado en la frontera con Portugal, cuando vivía en Galicia, esperando 3 horas o más a que un señor me pusiera un sello en el pasaporte. Bueno, yo recuerdo los hospitales de beneficencia. Esto es lo que ha pasado en España los últimos 40 años. Por eso, cuando vemos ahora a tanto intelectual de baja estopa contándonos algunas de las cosas que hay que hacer, lo desastroso que fue, todo lo mal que se hizo, no hagáis caso. Defendamos la Constitución porque nos ha permitido vivir la mejor etapa de la historia de España. Hagámoslo. Un segundo. Voy a consumir un segundo más. Ahora todo el mundo dice que hay que reformarla, pero sería importante que nos explicaran con meridiana claridad qué es lo que hay que reformar. A la hora de hablar de la Constitución, que al fin y a la postre son las reglas de juego, las normas de convivencia, conviene dejar de lado las ocurrencias, a lo que algunos pues son muy aficionados, y también los brillantes análisis jurídicos. Todos podemos hacer un tocho de reforma de la Constitución, pero lo importante es que tengamos claro qué es lo que hay que hacer, con qué apoyos contamos, y si en su momento con el 80 o el 90% de los españoles tuvimos el apoyo, ahora las cosas a lo mejor no son así. El momento y la oportunidad también es importante en política. Estar por las alturas y hacer papeles también lo es, pero conviene no desconocer la realidad, porque hay un viejo adagio que nos dice que la realidad malentendida siempre acaba pasando su venganza. Y me callo. Muchas gracias. Bueno, efectivamente, gracias, presidente. No se puede aplaudir mucho porque se nos agotan los minutos y aquí, Pablo, no es como en el Congreso que el tiempo lo doy yo, aquí me dan el tiempo. Y allí soy capaz de callar a 350, pero aquí más de 3.000 y entonces es más complicado. Efectivamente, el presidente Rajoy ha dado unos datos que son abrumadores. El progreso económico, social y político desde el 78, querido Adolfo, desde esos comienzos de tu padre en esa transición ejemplar, han sido espectaculares. España ha necesitado para ello, presidente, a mi juicio, estabilidad, no incertidumbre, ha necesitado seguridad, no riesgos, ha necesitado mirar hacia adelante, ha necesitado concordia, ha necesitado entendimiento, ha necesitado trabajo. Y el Partido Popular
me gustaría preguntarte en segundo lugar, presidente, ¿qué papel hemos tenido el Partido Popular en estos 40 años de progreso y de avance de nuestro país? Desde esa Diputación de Pontevedra, donde efectivamente tú eras el presidente de un hospital que parte de las personas no tenían la cartilla de la Seguridad Social y tenían la cartilla de la beneficencia, que eso sin duda es uno de los cambios más importantes. ¿Qué crees que ha aportado tu partido, mi partido, el Partido Popular? La excepción que confirma la regla. Dado esto, pues esto no va. La regla general es la expresada en su momento. Me pregunta Ana cuál fue el papel del Partido Popular en estos 40 años. Bueno, pues el papel del Partido Popular, de lo que era la UCD, Alianza Popular, luego el Partido Popular, pues ha sido un papel absolutamente decisivo. Ha sido un papel absolutamente decisivo desde los primeros momentos, la aprobación de la Constitución española en 1978. Se hizo un esfuerzo por parte de todos. Antes he citado a Adolfo Suárez, hubo otras personas que le acompañaron en ello. Hubo mucha generosidad por parte de mucha gente y, desde luego, el Partido Popular, en ese momento histórico, que para mí y creo que para la gran mayoría de españoles ha sido la aprobación de la Constitución, ha desempeñado un papel decisivo. El Partido Popular ha estado desde el primer momento en la construcción del Estado de las Autonomías, que fue uno de los cambios políticos que se han producido en Europa en los últimos años. Hemos pasado de ser un país donde hace 40 años el gasto público era el 88% el que hacía la Administración Central del Estado y el 12% eran los municipios, pues hoy el gobierno que yo presidí hasta no hace mucho tiempo gastaba algo menos del 20% el gasto público total español, pensiones excluidas, ¿no? Yo he participado en Galicia en el año 1981. Fue un poco una forma de construir ese Partido Popular que luego se formalizó hace 30 años en el Congreso del 89. En aquella ocasión, Alianza Popular tuvo 26 escaños, la Unión de Centro Democrático tuvo 24. En un cuarto de hora llegamos a un acuerdo y, sinceramente, creo que fue muy positivo para Galicia. Y, de hecho, luego pues ya hubo una incorporación de muchas personas también a ese proyecto. El Partido Popular ha estado en los pactos autonómicos de 1992. El Partido Popular ha sido un pilar decisivo en la lucha contra ETA desde el primer momento hasta el último. ETA se disolvió sin que el Partido Popular hubiera negociado con ETA y sin que hubiera dado ninguna concesión política a cambio, ninguna. El Partido Popular, aunque ahora haya gente que quiera dar lecciones, estuvo defendiendo la unidad de la nación española en debates muy importantes que se han producido en los últimos años, no cuando estábamos en el gobierno, antes. Estuvimos debatiendo sobre el plan Ibarretxe o sobre algunas reformas estatutarias que eran asumibles para cualquier persona que quiera y sienta a su país. El Partido Popular, no quiero consumir más tiempo del necesario, ha tenido dos etapas en el Gobierno de España. En fin, podía hablar aquí de los ayuntamientos. Empezamos ya en el año 91 consiguiendo los ayuntamientos de grandes ciudades como Madrid, como Valencia o como otras, pero me quería referir a dos momentos importantes de la historia de España. En el año 96 y en el año 2011. En el año 75 en España trabajaban 12,5 millones de personas. 20 años después, en 1995, también trabajaban 12,5 millones de personas. Y a partir de esa legislatura ya llegamos a cifras de 18 millones, 19 millones o 20 millones. Entramos en el euro con una herencia económica muy compleja. Teníamos que cumplir unos requisitos macroeconómicos que también sirvieron, como recordaba el gráfico que hemos visto hace un momento, para crear mucho empleo en España. Y en el año 2011, entre otras cosas, España vivía la mayor crisis económica de su historia. Simplemente habían desaparecido 3.800.000 empleos. Algunos ahora no lo recuerdan, pero fue el gobierno del Partido Popular el que, tomando
las decisiones difíciles de tomar, algunas no entendidas incluso en un primer momento por nuestros socios europeos. Fue al final el gobierno del Partido Popular el que hizo las reformas, el que redujo el déficit público y el que recuperó la creación de empleo para España. Escuchando al presidente, por si teníamos alguna duda, el Partido Popular ha sabido estar a la altura y además no nos lo han puesto nunca nada fácil. Incluso la propia sociedad nos exige al Partido Popular, nos exige porque sabe que somos buenos gobernantes cuando estamos al frente de ayuntamientos o de diputaciones o de las comunidades autónomas. Efectivamente, desde las elecciones del 2009, cuando Alberto Núñez Feijóo recuperó el gobierno de la Xunta de Galicia, el Partido Popular ha sido la primera fuerza política en todas las elecciones, en las elecciones de ámbito nacional, en las europeas, en las autonómicas, en las municipales. Siempre hemos estado a la altura. Ha habido una crisis económica profunda y ahí estaba el Partido Popular, estaba el presidente Rajoy. Ha habido una crisis institucional en Cataluña, ahí estaba el Partido Popular. Y yo me pregunto, presidente, esto a ti te lo ha debido de dar un poco la templanza, la tierra, pero ¿cuáles crees tú que son las claves del éxito y del modo de hacer política que tenemos el PP? ¿Dónde reside que seamos capaces de coger el país en la ruina y de levantarlo, de hacerlo con humildad? Te diría más, hasta de saber como tú, que luego te preguntaré por eso, hasta en el último momento, como presidente del Gobierno, ser un ejemplo para todos, que casi se nos hizo saltar, bueno, se nos saltó las lágrimas a algunos. ¿Dónde reside? ¿Cuál es la clave que nos diferencia de otros? Que no tenemos chulería. ¿Dónde está la clave? Yo creo que el Partido Popular ha hecho algunas cosas importantes a lo largo de su historia y sería bueno continuar haciéndolas en el futuro, ¿no? Primero, trabajar. Alguna gente no lo ve esto muy claro, pero yo que he estado muchos años en el partido, tengo que decir que en el Partido Popular se ha trabajado muchísimo, muchísimo. Los días de diario, los días festivos, los fines de semana, y como en cualquier faceta de la vida, conviene trabajar. Hay gente muy inteligente que no necesita dar un palo al agua, pero nosotros, que somos gente normal, debemos meterle algunas horas, como hemos hecho estos años. Segundo, es un asunto al que se refería en su intervención Alberto. Es muy importante tener representación en toda España. El Partido Popular no es un partido de advenedizos. Llevamos, y hemos nacido con la Constitución hace 40 años y como hemos trabajado mucho, pues podemos decir que tenemos una estructura de partido en la práctica totalidad de los municipios de España. Y eso es muy importante porque eso nos da mucha fuerza para transmitir nuestras ideas, para defenderlas. Tenemos muchos mensajeros y además el tener estructura te ayuda en los momentos difíciles, cuando a la sigla no le va muy bien, a mantener posiciones y desde luego te prima y mucho para mejorar esas posiciones cuando a la sigla le va muy bien. Por tanto, primero trabajar y segundo tener gente y fortalecer el partido. Luego hay que tener aguante en los momentos difíciles. Esto también es muy importante. No se puede uno asustar por una crítica, por 2, por 50 o por 150 millones de críticas. No se puede uno. Es decir, el Partido Popular es una organización muy potente. Probablemente la organización más potente de España, todas las grandes empresas incluidas. Y por tanto no tiene por qué asustarse de nada. Y tiene que mantener sus posiciones y defenderlas. Y, por supuesto, argumentar y razonar. El Partido Popular ha tenido gente muy competente
a lo largo de la historia. Y hay que seguir teniendo, la seguimos teniendo ahora, mucha gente muy competente. Esto es absolutamente capital, porque gobernar requiere tener conocimientos, aparte otras condiciones. Es decir, oye, hay gente que a lo mejor gobierna o dice que gobierna sin conocimientos, pero eso no es el mejor sistema, sin duda alguna, para prestar servicios a tu país. Creo que este es un partido en el que, por lo general, siempre hay las excepciones, como decía antes, que confirma la regla general, todos nos hemos respetado unos a otros. Y eso, sin duda alguna, es una buena línea de trabajo para el futuro. Y por último, me gustaría decir dos cosas. Este partido se ha ocupado de la gente. Aquí hay muchos alcaldes y los alcaldes saben que a veces para ganar las elecciones no hay que hacer autopistas o autovías, que también hay que hacerlas. Hay que cuidar a la gente, tratarla bien, escucharle, y cuando tienen un problema y te lo vienen a contar y ese problema nada tiene que ver de tu condición como alcalde, pues tienes que tratarlo mucho mejor, sobre todo si es un problema personal, que si viene a que le hagas una autovía. Y eso el Partido Popular creo que lo ha hecho. Y por último, también lo explicó Alberto muy bien en su intervención, conviene tener claridad en los principios, saber claramente lo que defendemos. Yo creo que nosotros lo sabemos claramente, la unidad de España, la Constitución, la libertad de empresa, creo que lo tenemos muy claro. Pero luego, como os decía antes, hay que estar en la realidad. No es bueno el sectarismo, ni son buenos los doctrinarios. No es bueno en ninguna faceta de la vida y en política tampoco. Pero hoy esta convención, estamos aquí, presidente, y me gustaría estamos para hablar del futuro de España, del futuro de nuestro partido, del futuro de las próximas elecciones, del futuro de nuestros jóvenes, del futuro. El Partido Popular confía en el futuro. Confía porque cree en España, porque tenemos un gran país. Y esa confianza, a mi juicio, nace de los valores que tantas veces ha reflejado la sociedad española. Es el valor del compromiso, presidente, con la libertad, con la capacidad de trabajo, con el sacrificio, con la responsabilidad, con la solidaridad, con la igualdad de oportunidades, con el respeto, con la altura de miras, que son señas de nuestro partido. Los españoles hemos sabido superar todas las dificultades y las cosas nos han salido bien juntos. Nos salieron bien entonces, en el 78, y nos han salido bien después. ¿Qué retos? Vamos a hablar de retos, presidente, de los retos de este partido, que son los retos de España. Juntos, tú lo decías, hemos hecho grandes cosas, los españoles y este partido. Derrotar el terrorismo, integrarnos en la Unión Europea, salir de la crisis, lograr que hoy, por ejemplo, una mujer como yo presida las Cortes Generales, que era impensable, el Congreso de los Diputados, que este partido nos ha dado a las mujeres más oportunidades que ningún partido ha dado a las mujeres en este país. Y yo te preguntaría, para ti, ¿cuáles son, vamos a seguir trabajando con toda intensidad en el partido, cuáles son esos retos, a qué nos tenemos que dedicar? Porque aprendí de ti una cosa, presidente, de las más importantes. No te dediques a demasiadas cosas. Céntrate siempre en las 2 o 3 cosas, en las gordas, en las importantes. Luego hay que preocuparse de más cosas. Pero, ¿qué es lo más importante para el futuro? Para nuestros jóvenes, para el futuro de tus hijos, para el futuro de España. Bueno, efectivamente, como le acabamos de escuchar a Ana, en la vida es muy importante tener claras las prioridades. No hablo de la política o de la acción de gobierno, que por supuesto, y también en cualquier faceta de la vida. Es muy importante saber cuáles son las prioridades y
saber cuáles son los tiempos y decidir bien esos tiempos. Hay cosas que no se pueden hacer en un determinado momento, por las razones que sean, y dentro de 6 meses a lo mejor a todo el mundo le parece lo más razonable y lo más natural. Yo no voy a extenderme mucho en la respuesta a esta pregunta, pero creo que las prioridades de futuro, me gustaría 3 o 4 ideas. En primer lugar, el proceso europeo. Europa, hemos oído a Manfred en su intervención, pasa por momentos de dificultad, en fin, con algunos países con unos planteamientos desde el punto de vista democrático manifiestamente mejorable. Tenemos el problema del Brexit, tenemos el problema de la seguridad, la inmigración. Hay que prestar atención al proceso europeo y dedicarle tiempo. Europa es donde estamos y Europa es donde vamos a estar en el futuro. Y algunos todavía no se han enterado, pero los pescadores gallegos necesitan que el Parlamento Europeo apruebe una propuesta para poder ir a pescar y firmar un tratado con otro país. Por tanto, creo que esto es una prioridad clarísima. La segunda es, como siempre, el crecimiento económico y en empleo. Si no hay empleo, no hay recursos y a partir de ahí, en fin, aparte la propia situación en la que se van a encontrar las personas que no pueden trabajar, no hay recursos porque no se recauda y, consiguientemente, el país pues, no puede hacer políticas que todo el mundo demanda. Hay un tercer reto que yo creo que es capital. Es capital. Mantener el estado de bienestar. A veces la gente dice, oiga, ¿y ustedes en qué se gasta el dinero? Pues yo lo voy a explicar aquí en 2 cosas. Pensiones y sanidad. En eso nos gastamos el dinero en España. Y además cada vez más. Hace 10 años el 21% del gasto público total español, del total, incluido presupuestos de municipios, cabildos, conselhos, de todo, eran las pensiones. Hoy es el 31%, 10 años después. Y dentro de no mucho tiempo, pues será el 41%. Y exactamente lo mismo ocurre con la sanidad. Entonces, en esta materia tenemos un modelo que no existe en el mundo. Lo tiene España y algunos países europeos. Pero preservar y, si es posible, mejorar nuestro sistema de pensiones, sanidad y educación requiere perseverar mucho, hacer unas buenas políticas económicas, no incrementar el déficit público, que a mí esto me parece desde luego capital, y no hacer demagogia. Hacer demagogia con estas cosas se acaba pagando y por eso hay que, y como hemos visto a lo largo de nuestra historia, rectificar leyes que nosotros mismos habíamos aprobado. Hay un cuarto asunto muy importante y que se relaciona con esto del empleo y del estado de bienestar, que es la demografía. Antes tuve el mal gusto de leeros a todos vosotros una serie de estadísticas que tengo por aquí, pero bueno, hubo un par de ellas que no quise leer, pero ahora sí, ahora la voy a leer. La tasa de fecundidad en España, promedio de hijos por mujer, era hace 40 años 2,65. Hoy es el 1,3. Este es un tema importante y este es un tema al que también hay que prestar atención. Y por último, permitidme el tema de la inmigración. Este es otro dato importante. Hace 40 años había viviendo en España 159.000 extranjeros. Hoy son 4,5 millones que sepamos. La inmigración es muy importante, es deseable en muchos casos. Hay mucha gente que trabaja aquí, incluso se ha nacionalizado, aporta, pero este tiene que ser un proceso ordenado. Y yo solo digo una cosa. Hace un año, en Italia, la inmigración irregular superaba los 150.000. España, sin alaracas, por debajo de 10.000. Lo que pasa ahora, cuando algunos llevan en el gobierno, no lo voy a contar, porque, como decían Teodoro y Alberto, pues no merece la pena. Muchas gracias, presidente. Con permiso del vicesecretario, de mi amigo Maroto, tengo que hacerle una pregunta personal para terminar. Te daré algún tiempo más cuando subas a la tribuna. Me gustaría, presidente, ahora hacerte una pregunta personal que yo, por lo que te conozco, mi olfato me dice casi la respuesta, pero quiero escuchártela. Tú, con 20 y pocos años, tenías tu futuro resuelto, como dirían nuestros padres. Búscate un futuro
y tú te lo buscaste con seguridad para tu futuro y decidiste entrar en política, eso que nos has contado muchas veces y que algunos vivimos de cerca pegando carteles hasta llegar a la presidencia del Gobierno. La pregunta que te voy a hacer es, aunque mi olfato ya me da la respuesta y sé que has tenido siempre gran vocación de servicio público, bueno, dos preguntas. ¿Volverías a hacer lo que has hecho? Y una segunda, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Te veo bien, pero ¿cómo te va la vida ahora? Bueno, le he dedicado a la política pues más de 37 años. Hace más de 37 años yo ya era diputado en el Parlamento de Galicia, y ya no cuento los anteriores, aunque hacía una labor importante, porque como he dicho antes, los militantes de base, esto de pegar carteles, ir a llenar los mítines y todas esas cosas, eso es una labor muy importante, pero no lo cuento. Bueno, yo quiero decir una cosa, yo he tenido momentos en que lo he pasado francamente, no teníamos ninguna sede. Entonces el Parlamento se instaló en el Arzobispado de Santiago, porque, oye, la Iglesia tenía patrimonio, oye, nosotros dijimos, oiga, en algún sitio tenemos que estar, y allí se celebraron las primeras sesiones, con debates apoteósicos, como dónde iba a estar la capital de Galicia. Ahora que se habla de la disciplina de los partidos y todas estas historias, en aquel debate votaron a favor de La Coruña todos los diputados de todos los partidos que eran de La Coruña y a favor de Santiago todos los diputados de todos los partidos que no eran de La Coruña. Bueno, oye, son etapas curiosas de la vida, ¿no? Fue muy bonito ser presidente de Diputación, fue muy bonito ser concejal, pateé los 61 municipios, luego se creó uno más allí de Pontevedra 80.000 veces. Luego fue muy bonita mi etapa de vicesecretario de organización, donde pateé España y donde tuve el gusto de conocer a muchos de los que estáis aquí. La verdad fue muy bonito. Y luego viví 2 etapas en el Gobierno, entonces no me puedo arrepentir de esto. Francamente, lo repetiría. Hombre, le quitaría algunas cosas, pero claro, como van en el paquete, pues no es difícil hacerlo, ¿no? Ahora, lo mejor que me ha pasado, y no lo digo como lo pienso, he tenido la oportunidad de conocer toda España. Y eso es muy importante, porque España es mi país. Y he tenido la oportunidad de conocer a muchísimas personas como las que estáis hoy aquí, y eso para mí es también muy importante. ¿Y cómo estoy, Ana? Pues la verdad estoy estupendamente. La verdad, no, lo digo como lo siento. La gente me trata muy bien. Y aquellos a los que no le gusto, que son muchos, pues tienen el buen gusto de no contarme. Muchas gracias. Para terminar ya, gracias, presidente, es un lujo estar aquí contigo, como siempre. Y en estos tiempos que veníamos hablando en el AVE de lo líquido, de que frente a la solidez, a lo sólido, está la política líquida, la política rápida, la política del eslogan, del Twitter, como decía Alberto, yo diría que es muy importante el liderazgo en política. Liderar no es nada fácil, pero frente a los líderes que tenemos ahora por ahí adelante, que son no líquidos, yo diría gaseosos, aquí tenemos al presidente Rajoy, que es un líder, gran líder, sólido. Querido presidente, querido Casado,
aquí tenemos nuestros concejales, nuestros alcaldes, nuestros presidentes provinciales, nuestros presidentes en las comunidades autónomas, nuestro equipo de personas al frente contigo muy sólidas. Vamos a seguir trabajando por la solidez, por la contundencia, por los principios, por los valores y vamos siempre a preservar lo mejor de nuestra historia, de la historia de nuestro partido, que es historia, pero que es presente, como aquí se ha visto, de nuestro presidente Rajoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.